Bienvenidos a Done in the World. Hoy os traigo nada más y nada menos que una pequeña sección en la cual hablaremos de las dos barajas de estructura que salieron el 11 de noviembre. Me refiero nada más y nada menos que a Rise o de Blue Eyes y la baraja de estructura también de Illusions o de Dark Magicians. Antes del 11 de noviembre, en el OCG, esto es OCG, no TCG, pero luego explicaré otra cosita para TCG. En OCG hicieron una publicación en la cual sacaron la lista completa de todas las cartas para tanto la baraja de Rise o de Blue Eyes y la de Dark Magicians. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que cuando sacaron la lista también prometieron 5 cartas para el deck extra, tanto para una sección como para la otra. ¿Qué pasó? Que luego no hubo esas 3 cartas para ninguno de esas 3 cartas que no mostraron para el deck extra. ¿Qué fue lo que hicieron? Sacaron solamente las 2 cartas para el de extra y luego sacaron el Power Pack. ¿Qué pasa con el Power Pack? Que no iba con todas las cartas completas, sino que solamente cogía 5 de las 20. En pocas palabras, ha sido un churro. Y había cartas, por ejemplo, que había tanto en el Power Pack que eran bastante aceptables y que deberían haber estado en el deck principal y no en el Power Pack. Y cartas que eran una cagada, que estaban en el deck principal y luego fueron al revés. Bien, lo que voy a hacer aquí es explicaros cómo yo mejoraría ambas barajas de estructura y si ya se podría utilizar, digamos, dicho sistema para, digamos, a la venta en el TCG. Digamos que es como un supuesto what if de Yu-Gi-Oh! Bueno, dicho esto, comenzamos nada más y nada menos con la primera baraja que tendríamos que arreglar. Nada más y nada menos que Rise de Blue Eyes. ¡Empezamos! Bien, como podéis ver, en un lado he puesto la baraja del OCG y en la otra es la que yo he arreglado. La baraja de Rise o de Blue Eyes. Empecemos por los cambios que yo he hecho y que creo que podrían hacer que la baraja funcionase bien. Y que tenga varias cosas, por ejemplo, que tenga cartas nuevas, que haya algunos cambios y que también se respeten los soportes antiguos. Esas son las principales reglas que estoy siguiendo para hacer, digamos, esta receta para, digamos, venta al público para TCG. El primer cambio que he hecho es, por ejemplo, cambiar Riders o de Storm Winds por Blue Eyes Alternative Dragon. ¿Por qué? Muy sencillo. He preferido que esta baraja, en vez de 9 cantantes, tenga aproximadamente 8. Es más parejo, ya que en un deck de 40 me resultaría mucho más funcional. Y principalmente Raider de Stormwind lo único que hace es acoplarse a un dragón y protegerlo. No hace más que eso y luego es enviada al cementerio. No tiene más funcionalidad que esa. Sí que ese también se podría utilizar con cartas de consonancia, que la descarta y robas 2, pero no tiene mucha funcionalidad. He preferido el Blue Eyes Alternative Dragon, que lo tenían puesto, digamos, en el Power Pack. Principalmente debería estar en el principal. Entre ellos tampoco he metido ni siquiera el Solid Dragon ni tampoco el Jet. Así que me parece que como mínimo el Alternative Dragon debería estar en el deck principal. Bien, en la siguiente carta que he decidido cambiar es Dragon de Spirit of White por Kaibaman. Kaibaman, el problema es que es un tipo lanzador de conjuros, no se busca fácilmente y lo peor es que es solamente lo invoca al campo, sacrificas e invocas al dragón blanco de ojos azules. Cuando Dragon Spirit of White hace más cosas, no solamente se sacrifica e invocas un dragón blanco desde la mano, sino que si se es invocado de manera especial puedes destruir una carta mágica o trampa en el campo del rival y principalmente se trata como un monstruo de tipo normal cuando está tanto en el campo como en el cementerio. Tiene mucha más versatilidad que el Kaibaman, sinceramente. Bien, el siguiente cambio que he hecho es cambiar Hardened Armed Dragon por The King of the... Sí, sé que tiene versatilidad, la cual también envía cartas al cementerio, pero teniendo en cuenta que tienes melodía, canjear, cartas de consonancia, por ejemplo, el Santuario Dragón, también la carta de campo de la Dragonidad, pues la verdad ya tiene un montón de cartas que tiran al cementerio.
Sinceramente, esta no le veo el sentido. Ah, sí, y el sabio dragón, que también sirve para tirar cartas al cementerio. Por eso he preferido el King of Day. El King of Day principalmente, sí, tienes que primero descartarte de una carta mágica, pero te busca tanto la melodía del dragón que despierta como el Rapsodia del dragón, lo cual tiene más versatilidad, ya que te busca cartas mágicas del propio arquetipo. Bien, la siguiente carta que he decidido cambiar es esta, bueno, la anterior que he explicado ha sido una carta que yo he decidido añadir, no está en el Power Pack. La siguiente sí que está en el Power Pack y sería cambiar el Silver Cry, que permite invocar un dragón, por Return of the Dragon Lord. Hace más o menos lo mismo, sirve para invocar un dragón desde el cementerio. Tiene pros y contras el Return de Dragon Lord. Una pros que cuando esta carta está en el cementerio la puedes descartar y impide la destrucción del dragón. Lo que pasa es que esta carta solo puede invocar, digamos, dragones que son de nivel 8 a menor. Solo para decirlo más o menos. Bueno, el siguiente cambio que también he metido es nada más y nada menos que cambiar el Enemy Controller por Bingo Machingo. Luego explicaré lo del Bingo Machingo más adelante, porque sería sustituirla por otra carta nueva. Pero más o menos sí, Bingo Machingo es para que haya más búsqueda, por ejemplo para las cartas mágicas o de trampa de Blue Eyes. Bien, el siguiente cambio que también he decidido quitar es Castle of Dragon Souls. Nunca me ha gustado esta carta, sé que algunos le ven alguna utilidad, pero yo no la veo. En vez de eso he decidido sustituirla por una carta que sí que va a ser útil. En vez de que los monstruos dragón se destierren, sean enviados de nuevo al deck. Por ejemplo, la he sustituido por la Ultimate Fusion. Sí, coges dragones blancos de ojos azules o el Ultimate, los envías tanto al deck principal como al deck extra e invocas una fusión que requieren, bueno, usando esos materiales, me refiero. Y ya el séptimo cambio sería cambiar Call of the Haunted por Ultimate Criatura de la Destrucción. Sí, sirve principalmente para proteger y poco más. Es que la llamada de la tumba no es la mejor carta para resucitar, y para empezar hay mejores opciones. Por ejemplo, como la que he dicho antes, como el Return de Dragon Lord, también el Azure, que también invoca dragones desde el cementerio, y no sé, también luego se podría meter algún soporte mucho mejor, o el Renacer del Monstruo. Es alguna idea que dejo correr por ahí. Bien, ahora voy a explicar las siguientes cartas que deberían ser nuevas. Una nueva carta de Blue Eyes White Dragon. ¿A qué me refiero a esto? Pues que es el dragón blanco de ojos azules, pero con otro arte diferente. Sí, un arte diferente. Por ejemplo, un arte que me gusta del dragón blanco de ojos azules es en la que aparece el dragón blanco de ojos azules y aparece la luna, por ejemplo. Ese me gusta y es bastante chulo. Otro cambio, por ejemplo, sería Dragon of the Spirit of White. ¿Qué me refiero con esta nueva carta que sea un nuevo Dragon Spirit of the White? La carta de Dragon Spirit of the White no es mala, es buena, pero debería tener un efecto más. Por ejemplo, que esa carta sea considerada como un dragón blanco de ojos azules, tanto si está en el campo como en el cementerio. Eso es lo que me refiero con esta carta. Por lo demás, el Dragon Spirit of White no es malo, lo que pasa es que debería tener ese efecto añadido. La tercera carta que me gustaría que también sufriese un cambio sería la Bingo Machingo. ¿Qué me refiero con esto? El problema que tengo con la Bingo Machingo es que el rival tiene que escoger la carta de las 3 cartas de Blue Eyes que hayas escogido tú. Y él será el que escoge. Por lo tanto, ahí digamos que patina la carta. Lo que busca es una carta que haga algo parecido a la Machingo, pero sin que tenga que sea más rápido y que busque una magia o una trampa de Blue Eyes. Bien, ahora pasamos al deck extra. Como podéis ver, en el deck del OCG solamente pusieron 2 cartas y yo he optado por poner 6. Voy a ir explicando lo que me parece más importante. La primera carta obviamente sería Blue Eyes Spirit Dragon. Luego, como podéis ver, hay un nuevo sincro que sería de Blue Eyes.
Lo principalmente que quiero en este sincro de Blue Eyes es que tenga el efecto de que esa carta, tanto en el campo como en el cementerio, tenga el efecto de que se llame dragón blanco de ojos azules. Eso es lo que me gustaría en un principio. Bien, el siguiente es otro tercer sincro, que sería el Azure Eyes Cyber Dragon, ya todos los conocemos. La cuarta carta sería un monstruo de fusión, el Blue Eyes Twin Bars Dragon. Se puede invocar fácilmente debido a que solamente requiere 2 dragones blancos de ojos azules en el campo. Y también, bueno, también podría fusionarse desde el cementerio, pero lo más práctico es tener los dos y no necesitas polimerización. La quinta, si lo estáis preguntando porque no os suena de nada, es en realidad el Blue Eyes Alternative Ultimate Dragon. Lo único que cambiaría de esta carta es el arte. Es que la carta cuando vino, el arte era feo, de narices. Un arte alternativo le vendría como anillo al dedo porque es que la carta es fea. Sus efectos son chulos, pero el arte horrible. Habría que cambiarlo y esta sería una muy buena oportunidad. Y ya como sexta carta, un nuevo monstruo de enlace, Blue Eyes. ¿Qué pido también para esta carta? Lo mismo, que sea considerado dragón blanco de ojos azules, tanto en el campo como en el cementerio. Los efectos luego ya podéis, ya el TCG que le ponga lo que quiera, pero que por lo menos mínimo tenga eso. Y bueno, y ya con todo lo que he dicho aquí, ya las otras cartas, que de variaciones, estarían en un Power Pack. Si tengo que sacar un Power Pack, yo preferiría que no tuviera un sistema aleatorio, porque eso es una cagada total. Y que tuviera que tuviera un mejor ratio, porque el que han puesto en OCG, en la baraja de Rise of Blue Eyes del OCG, le han puesto una probabilidad de un 25%, y la verdad, eso es una mierda. Dicho esto, aclararé una serie de cosas. Bueno, voy a aclarar una serie de cosas. La verdad, con estos cambios más o menos he intentado aproximarme a que la baraja de Rise of the Blue Eyes esté un poquillo más equilibrada y que sea más útil, porque es que estaba limitada en muchos aspectos. Uno de ellos principalmente en sincronía. Es que el deck de Kaiba principalmente debería estar centrado más en fusión que en sincronía, pero yo he querido, digamos, contentar, digamos, tanto a los que les gustó el modelo con sincro como al que les gusta, por ejemplo, a algunos con un modelo con fusión. Espero que más o menos así os guste. Y poco más, la verdad. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente parte, que es The Illusion de Dark Magician. Allá vamos. Bueno, pues como podéis ver, igual que en el anterior, en un lado he puesto la baraja de OCG y en el otro la baraja que yo, digamos, le he modificado para que sea más funcional. Empecemos por los cambios. Esta tiene menos cambios que la de Rise of the Blue Eyes. El otro tenía, digamos, 7 y esta tiene 5. El primer cambio sería Magician o The Dark Illusion. Lo sustituiría por una nueva carta que sería el Alternative Dark Magician. Luego explicaré esta carta nueva, pero sería sustituirla por esa. La segundo cambio sería cambiar Magician Row por Illusion of Chaos. ¿Por qué? Apenas se usa Magician Row. No tiene apenas. La gente tira más por utilizar la varita y el otro monstruo. El otro monstruo que ya suben los precios cada 2×3 cada vez que la sacan. Bueno, ¿por qué Illusion of Chaos? Principalmente porque el deck del Mago Oscuro tiene una carta mágica que permite tanto fusionar como hacer ritual. Por lo tanto, Illusion of Chaos no debería estar en un Power Pack, sino en el deck principal, porque la principal funcionalidad sería invocar o ritual o fusión. Bien, el tercer cambio sería cambiar a Kiko de Ghost Destroyer por King of the Swamp. Kiko, el destructor, solamente hace una cosa, y es desterrar algunas cartas cuando ataca. Ya está, no tiene más funcionalidad que esa. Y elijo King of the Swamp porque puede ser utilizado para buscar polimerización o la sustituto de fusión, y ya de paso puede ser también sustituido como un material para no tengas que invocar por fusión, y lo vais a entender más adelante. El cuarto cambio sería, por ejemplo, cambiar la Dark Magic Inner Yance
por Dark Magic Attack. ¿Por qué? Principalmente para que tengan un sistema ofensivo. Por ejemplo, en el anterior, en el Rise of the Blue Eyes, estaba la Burst of Destruction, que es como una especie de Reiki para el dragón blanco. Pues este debería tener su plumero de Lady Arpía, en pocas palabras. Bien, el quinto, y ya vamos al quinto cambio, sería sustituir el Amulet Dragon por Dark Magician Girl de Dragon's Knight. Obviamente, si hay una fusión de mago oscuro con un dragón, ¿por qué no una maga oscura con un dragón? Es sencillo. Bien, ahora pasamos a las cartas nuevas. Las cartas nuevas, en este caso, sería un nuevo arte para el mago oscuro, es decir, el mago oscuro pero con un nuevo arte. El segundo cambio sería, que ya voy a decir, es el Alternative Dark Magician. Ahora voy a explicar su efecto. Su efecto sería parecido al Alternative Blue Eyes White Dragon, que recordáis que el Blue Eyes White Dragon se invoca de manera especial si hay un dragón blanco en la mano y se invoca al campo, y tiene el efecto de que puedes seleccionar un monstruo y destruirlo. Pues aquí con el Alternative hace más o menos lo mismo, pero no destruye un monstruo, sino una carta mágica o una trampa y no podría atacar. Esa sería la función del Alternative Dark Magician. Bien. La otra carta que también meteríamos seríamos una versión nueva de Illusion Magic. ¿Qué ocurre con esta carta? Illusion Magic sacrifica un lanzador de conjuros, pero el problema está en que solo te trae 2 Dark Magician. Esta nueva versión debería hacer lo siguiente: sacrifico un lanzador de conjuros y traigo a un mago oscuro y una maga oscura a mi mano, lo cual sería bastante interesante, por eso como nueva carta. Y ahora pasamos nada más y nada menos que al deck extra, que pasa de 2 a 6 cartas. Bien, la primera carta obviamente es Dark Magician de Dragon's Knight. La segunda es Dark Magician Girl de Dragon's Knight, pero me gustaría, si es posible, es que tuviera una pequeña modificación en el texto y que dijera que esta carta es considerada como Dark Magician Girl si está tanto en el campo como en el cementerio. Así se le podría dar mucho más juego cuando se ponga, por ejemplo, la carta trampa de la combinación de magos. Bien, para la siguiente carta, la tercera, sería obviamente de Dark Magicians, que sería la fusión del mago oscuro con la maga oscura. Lo que pasa es que también puede fusionarse con otros lanzadores de conjuros, y lo cual le daría mucho juego. Vale. La siguiente es una que desearía que estuviera, pero lo veo bastante improbable, pero aún así es un deseo personal mío. Es nada más y nada menos que Magician Girl. Esta carta es bastante útil, ya que permite renacer monstruos del cementerio del rival, y es un lanzador de conjuros, sería como el equivalente 6 a la maga oscura. Pero en caso de que no se pudiera traer Magician Girl, sacar un nuevo lanzador de conjuros que fuera de nivel 6 y que tuviera algún efecto con la Dark Magician Girl, esa actuaría muy bien. La quinta carta sería de los dos, en vez de Alto Mago Ebon, y he preferido, me gusta más Ebon Illusion Magician, es la que mejor se ve, principalmente porque te permite invocar un mago oscuro desde el deck, y encima si el lanzador de conjuro ataca puede desterrar una carta en el campo, está muy bien. Y ya como sexta carta, un Dark Magician Link Monster, o un monstruo de enlace. Obviamente su efecto me gustaría que fuese tratado tanto como mago oscuro, tanto en el campo como en el cementerio. Más o menos esto serían todas las cartas. Probablemente, por ejemplo, tanto en el Power Pack, por ejemplo, podrían poner, por ejemplo, otras cartas que también fueran parecidas tanto para el Rise of the Blue Eyes como en el de Dark Magician, pero eso lo voy a comentar después. Bueno, y ahora pasamos, digamos, a la sección en la cual debato un poco sobre todo lo que he dicho. Bien, estamos en la nueva sección. ¿Qué me han parecido estos cambios? Yo lo veo como unos buenos cambios,
Principalmente lo que he buscado principalmente es que tenga tres cosas. Primero, nuevas cartas, que haya equilibrio y que también se respete a unas cartas viejas para que se conozcan para los nuevos que jueguen a Yu-Gi-Oh! Esas tres reglas son los que debería tener dicha baraja de estructura. Bien, la siguiente, por ejemplo, ahora voy a debatir un poquillo sobre el Power Pack. Como he dicho, el Power Pack debería tener dos cosas, o que esté la lista completa o que su ratio sea mejor, porque es que el ratio que sacaron para la baraja esta de estructura, las dos barajas de estructura que sacaron en Corea, 25%, horrible. Un 80 estaría mejor que un 25 o que estuviera la lista completa en el Power Pack. Cartas que también podrían haberse metido también en el Power Pack, por ejemplo, el Soldado del Brillo Negro, el Caballero Amo del Dragón, que es como la fusión del Soldado del Brillo Negro y el Dragón Definitivo de Ojos Azules. También, por ejemplo, podrían poner el Quintet Magician para la sección de Illusion o de Dark Magician, entre otras cartas, pero eso ya sería como un añadido más en el Power Pack, entenderlo desde ese punto de vista. El Power Pack debería ser un añadido, no algo que le falte al deck. Eso no vende, es más, hace que el producto se enrarezca. Y poco más. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo. Quería daros, por ejemplo, este pequeño what if de Marvel, en caso de que la baraja, una receta que sería más resolutiva y tendría mejor éxito si luego esto se sacase en TCG. Obviamente no harán algo parecido a esto o será diferente, pero quería mostraros mi principal idea de cómo me gustaría que fuera el producto si lograse venderse en TCG. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo. Espero que os haya gustado este pequeño experimento que he hecho. Si os ha gustado, dale un buen pedazo de like y suscribíos a Dan in the World. ¡Hasta pronto!